Una inundación inesperada. Los primeros días del mes de febrero del año del 2010, los habitantes de las tierras del oriente de Michoacán pudieron ser testigos del poder implacable de la naturaleza. Las nubes cargadas de agua, prestas a desatar la tormenta, se postraron por encima de los verdes valles y las empinadas montañas de la región, y sin dar tiempo de nada, liberaron su abundante carga. Era el mediodía del lunes 1 de febrero, cuando el azote de la tormenta vino con fuerza, precipitándose sobre toda la región en forma de dañinos granizos que arremetieron violentamente en contra de los sembradíos y los humildes tejados de numerosas viviendas. Después del viento y el granizo, llegó la calma. Horas de aparente tranquilidad que fueron en verdad horas muy breves, porque en la tarde de aquel mismo día, aquella oscura tormenta volvió acompañada de fuertes vientos y potentes relámpagos, que erizaban la piel de todos al emitir sus ensordecedores estruendos. Apenas amaneció el día 2 de febrero, la magnitud de lo que fue denominado como una poderosa tromba pudo ser vista por los ojos de quienes habían perdido parte de su patrimonio. Hogares humildes, huertas y cultivos se llevaron la peor parte de aquellas piedras de hielo que habían caído durante horas la tarde anterior. Cientos de personas afectadas comenzaron con prontitud a hacer cuenta de los daños para poner en marcha la reconstrucción de los techos de sus viviendas. Aquellos quienes habían perdido su siembra no pudieron hacer nada más que mirar desconcertados su malograda cosecha. Pero aquellos acontecimientos apenas eran el comienzo de lo que estaba por suceder. El día 2 de febrero la lluvia continuó cayendo sin dar tregua a un espacio de cielo despejado, y entre un ambiente gris y húmedo llegó la noche. En aquellas oscuras horas las apacibles aguas del siempre tranquilo río Chiquito se acrecentaron y bajaron por su cauce a gran velocidad, provenientes de las montañas que albergan los santuarios monarcas en el vecino Angangueo. Aquel río Chiquito que se une en Tuxpan con el río Grande, el cual viene de la presa de Mata de Pinos en Ciudad Hidalgo, ahora no hacía para nada honor a su nombre. Al unirse estos dos ríos y volverse uno, se llama río Tuxpan. Vaya situación extrema se suscitó en el sitio de unión de ambas corrientes, pues el río venía arrastrando sus aguas en igual actitud que el otro río. Aún no amanecía en Tuxpan cuando los dominios del río se expandieron y las aguas comenzaron a desbordarse sigilosas antes de aquel amanecer. Era la madrugada del 3 de febrero y mientras la lluvia no cedía, las aguas del río Tuxpan entraban por las puertas y ventanas de las casas más cercanas a su caudal, sin dar tiempo siquiera de poder resguardar los objetos más preciados. Cientos de personas comenzaron el inesperado y obligatorio éxodo hacia albergues y casas de familiares, guardando la esperanza dentro de sus corazones de que la iniciada inundación no se agravara por el bien de sus pertenencias. Aquel miércoles, la lluvia parecía haberse vuelto una cuestión interminable, y mientras las aguas avanzaban centímetro a centímetro hacia el centro de Tuxpan, los habitantes de la cabecera municipal comenzaron a prepararse para lo que todavía les parecía un acontecimiento extraordinario. Transcurrió el día, se fue la tarde, cayó la noche y el agua no dio un solo instante de añorada tregua. Durante toda esa noche y madrugada, la prolongada lluvia parecía haberse convertido en una especie de castigo. Fue en la mañana del jueves 4 de febrero, cuando los diques ya no pudieron retener la tal cantidad de agua y sin oponer más resistencia, sucumbieron ante la imponente fuerza que los agredía. En cuestión de minutos, las calles del centro de Tuxpan formaron parte del furioso caudal del río que rebasaba los puentes y transitaba a toda prisa por los pavimentos y banquetas, pasando factura a casas y comercios. Grandes troncos y árboles, basura, autos, escombros, animales de granja y cuerpos sin vida de aquellos que no pudieron escapar a tiempo en las embravecidas corrientes río arriba, lastimaron bastantes ojos de quienes los miraron ser arrastrados por la corriente. Mientras miles se resguardaban de lo que para ese entonces ya era una catástrofe, otros trataban de huir hacia cualquier sitio que estuviera fuera del alcance de la inusual e inesperada crecida del río. Al atardecer de aquel día, colonias enteras yacían bajo más de 2 metros de agua y toneladas de lodo. Para miles en la región, aquel fue el último día de una vida tranquila. Para otros, ese fue el último día de sus vidas. Miles resultaron damnificados en aquella histórica jornada. Miles de casas resultaron dañadas. Algunas fueron arrastradas por completo y algunas otras lograron permanecer en pie solo para resguardar la destrucción que quedó en su interior. Llegó el viernes 5 de febrero, el día de la Constitución, y con los primeros rayos del sol pudo contemplarse la magnitud de los acontecimientos. Angangueo había sido barrido literalmente por el desgajamiento de los cerros que lo rodean.
Tuxpan había sufrido la peor inundación en toda su historia, mientras Ocampo, Ciudad Hidalgo, Jungapeo, Zitácuaro, Tuzantla y Tiquicheo se encontraban en la lista de los municipios afectados. El número de damnificados en el municipio de Tuxpan superó los 7,000 y el número de casas que se vieron afectadas fue de 1,500, resultando de estas 150 completamente destruidas, mientras que miles de hectáreas de siembras y cultivos fueron arrasados en su totalidad. Cuentan los más ancianos de la región que aquellos primeros días de febrero de ese año de 2010 llovió tanta agua como nunca habían visto llover en el transcurso de sus vidas. Las inundaciones que afectaron el oriente del estado de Michoacán los primeros días de aquel febrero dejaron pérdidas económicas en varios cientos millones de pesos, pero lo más doloroso y que debe ser destacado son las 39 pérdidas humanas que fueron arrebatadas por la implacable fuerza de la naturaleza. Las casas y cultivos podrán recuperarse con esfuerzo, mas las vidas de los niños, mujeres, hombres y ancianos no se recuperarán jamás. Hoy en día, recordamos con nostalgia cómo las nubes negras se precipitaron y llovió sobre la región oriente de Michoacán sin misericordia. Recordamos con angustia cómo el sufrimiento creció a la par del nivel del río, hasta que éste se desbordó con sus furiosas aguas, que hicieron caudal en las calles del pueblo. Esa fue una inundación terrible y miserable, que vino inesperadamente dejando a Tuxpan y a su gente con un nudo en la garganta al ver sus patrimonios arruinados. Pero los tuxpenses, inflamados de sentimientos, se unieron y a pesar de haber sufrido el tremendo golpe directo de aquel frente frío número 29, cambiaron el calzado habitual por las botas de hule y con picos y palas en mano salieron adelante, porque es Tuxpan un pueblo firme y fuerte, que ahora sabe que está preparado para las adversidades que en un futuro se le avecinen.